Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 8 menos 8 minutos de la tarde y estamos en presencia de Jesús García Conde del Castillo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Saben ustedes que a mí me gusta siempre presentar a todos mis invitados con los dos apellidos. ¿Y tú sabes por qué, Jesús? Porque solo en España ocurre que se mantiene el apellido de la madre después del padre. Portugal, por lo visto, es al revés. Ah, sí, pero ¿tienen un dos también? Creo que sí, pero el primero es el de la madre y después es el del padre. Bueno, el orden me importa poco, pero el hecho de hacer referencia a los dos es algo que solo tenemos nosotros, iba a decir los españoles, los ibéricos, incluimos a los portugueses, algunos países hispanoamericanos, no todos, y sobre todo que es una forma de resistencia, un valladar cultural contra lo anglosajón. Bueno, Jesús es muchas cosas, pero ha venido aquí en calidad de crítico literario. Escribe, hace sus reseñas en Razón Española, pero hoy no viene aquí para hablarnos de un libro, sino viene para hablarnos de política. Vamos a hablar sobre, a hacer análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y más concretamente en el sur de nuestro país, en Andalucía. Te quería preguntar, Jesús, quiero que me hagas, ¿qué opinión te merece lo que puede ocurrir en Andalucía? Primero en términos generales, no me hables de Vox, luego vamos a hablar de Vox, pero primero en términos generales. ¿Crees que se va a dar algún gran cambio? Sí, yo creo que el cambio del que estabais hablando antes, fundamental, es que va a entrar al Parlamento andaluz una fuerza que está fuera del consenso socialdemócrata. Es decir, que una fuerza política que se da por hecho que va a entrar, y va a entrar frente al, como decías tú antes, en otros casos del Valladar, va a entrar contra la corriente a las que se han sumado las cuatro fuerzas hegemónicas. Y eso es una novedad impresionante, es decir, que extramuros, que un outsider, como se dice, entre en el Parlamento y entre con tanta fuerza es muy novedoso. Porque Podemos no es un outsider, no es alguien de fuera del sistema, sino es alguien que tomando cosas de dentro del sistema las envuelve en una apariencia de fuera, pero es uno más. En cambio, Vox, Y cuenta además, en tanto que parte del establishment, Podemos, que estamos viendo ahora a Teresa Rodríguez, cuenta, repito, en tanto que forma parte de ese establishment, cuenta con un apoyo mediático masivo, cosa que en el caso de Vox está extramuros de verdad. Efectivamente, en el caso de Vox está extramuros de verdad y ha ido acercándose porque, digamos, desde dentro, desde intramuros, se ha pedido que alguien venga desde fuera a rescatarnos de la corrección política que es asfixiante. ¿Cuántos escaños le das a Vox, que por otra parte es el partido al que perteneces? Jesús es vicepresidente de Vox en Valladolid. Efectivamente. ¿Valladolid ciudad o provincia? En Valladolid, provincia. Vox se divide provincialmente y los comités ejecutivos... No autonómicamente. No autonómicamente, y los comités ejecutivos tienen responsabilidad provincial. Bueno, pues te decía, ¿cuántos escaños crees? No sé si nos has escuchado a Javier Torres y a mí. Sí, que tenéis una porra y tal. Sí, tenemos una porra. Yo apuesto por 7, Javier Torres también por 7. Ayer en El Gato al Agua también se hablaba de cifras muy similares, incluso hasta 8 llegó alguno. El que menos votos, el que menos escaños le imputaba a Vox era Alejo Vidal-Quadras, con 4, y el que más, 8. ¿Tú cuántos crees que... ¿Cuál va a ser la entrada? Pues mira, como yo soy el séptimo de 7 hermanos y 7 es el número de Raúl y de Pato Yáñez, que juega en el Valladolid, yo me apunto al 7 también. ¿Sí? Sí. No descartas, porque yo antes le decía a Javier, no descarto que haya una sorpresa aún mayor, ¿eh? Hombre, no sé. Aún así sería una bestialidad. Desde luego. Que un partido que nace de cero, que en las anteriores elecciones sacó 40.000 votos en toda Andalucía, entrara con 7 escaños. No sé si existe precedente en una fuerza política en España. No, desde luego, medido en escaños, probablemente no, y sería una bestialidad, como dices tú, pero es que igualmente, aunque entrara con 1 o con 2, ya sería una bestialidad porque el mensaje, las ideas de Vox ya han entrado en el sistema, ya han entrado dentro del muro y todos, como decía antes Javier, ya el PP empieza a considerarlas y a hacer suyas unas ideas que no tenía y que sigue sin tener, porque desde luego, como decía Pablo Casado, que iban a recuperar las competencias de educación, oye, que empiecen por Galicia. Si quieren proteger a la familia, que empiecen por casi cualquier sitio. Aquí vamos a ver en Castilla y León, si lo vemos, como en Castilla y León desde luego no lo están haciendo, han sacado su ley la presidenta del Parlamento Regional, que es Silvia Clemente, ha dado su voto de calidad para que se discuta una ley de diversidad sexual que tiene en común con Andalucía con Galicia y con Madrid. Es decir, si es eso la novedad del PP, pues chico.
Estamos viendo una serie de tweets del presidente de Vox, de Santiago Abascal, anunciando los éxitos sucesivos, éxitos de convocatoria, en Andalucía. No ha habido sitio que este partido no llene, no ha habido sitio por el que no genere un gran entusiasmo. Luego hay escépticos que ponen en duda que esto se pueda traducir de manera masiva en las urnas. Vamos a ver, desde luego no es habitual que un partido llene de una manera sucesiva, consecutiva, tantos sitios tan diferentes y no estamos hablando de una comunidad escorada a la derecha, como las hay en nuestro país, estamos hablando de Andalucía, de manera que, ojo, porque dejamos de conocer encuestas andaluzas hace una semana, pero los 15 días en los que se publicaron encuestas de Andalucía se pasó de los 0 a los 6 escaños, en el mejor de los casos, que daba el Español a Vox. Si esa tendencia alcista ha continuado, no lo sabemos porque no se han publicado nuevas encuestas, pero si ha continuado, el partido incluso podría superar los 2 dígitos, el número de escaños. Sería para hacer una fiesta más, estaría contentísimo, ¿eh? ¿Te imaginas? Madre mía. Sobre todo porque lo que supondría de mensaje nacional. Sí, desde luego. O sea, sería haber roto el cerco, incluso en una región, efectivamente, con tendencia a la izquierda. Y la proyección sería, oye, si ha pasado eso en Andalucía, ¿qué no puede pasar en el resto? Es decir, ¿cómo puede subir realmente la marea de verdad, la buena, al norte? Vamos a ver al presidente del Partido Popular, al que antes se refería Jesús. Vamos a escuchar a Pablo Casado referirse al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Señora Díaz, ¿qué opina usted sobre lo que está proponiendo el señor Sánchez para seguir dando fuelle a los aliados de Podemos, subir todos los impuestos, presentar unos presupuestos ruinosos solo para mantenerse en el poder? Esto también es la campaña en Andalucía, porque Andalucía es una parte muy importante de España. Por tanto, la señora Díaz es también cómplice de lo que está pasando en España. ¿Cómo crees que está gestionando el PP la irrupción de Vox? Pues mal, porque de hecho esta mañana leía en internet que Pablo Casado llamaba a los votantes a a volver a casa. Y lo que ocurre es que, Pablo, tus votantes se han quedado en casa ya. Y si van a salir de casa a votar, van a votar a una opción que no es la tuya. Porque ahora que tienen ilusión, van a votar a Vox. Esa cámara. Ahora que tienen ilusión, van a votar a Vox. Claro. Y de hecho, en Andalucía se te están quedando en casa, no van a tus mítines. Se te han adelantado. Tus votantes se han quedado en casa ya. Y si van a salir mañana o el domingo a las elecciones, van a salir a votar a otra cosa que no es la tuya. Van a votar la ilusión que tú, cuando eras portavoz de comunicación del partido en el que sufrías ese exilio interior, ha dejado de generar. Con lo cual, Pablo, tus votantes no se van a quedar en casa porque tienen un partido que les ilusiona, que no es el tuyo, que es Vox. Vamos a escuchar al presidente de tu partido, a Santiago Abascal, hablar sobre un asunto espinoso, porque está blindado por la corrección política, que es la inmigración. Y, Abascal habla con esa contundencia sobre la inmigración. Bueno, es que yo tampoco puedo entenderlo, si nosotros solo pedimos que se aplique la misma política para España que los progres y que Pablo Iglesias aplican en su propia casa, ¿sí? que las vallas, que las fronteras sean respetadas y que quien quiera entrar en un país pida permiso y que quien lo hace ilegalmente, quien quiera entrar en la propiedad privada de los españoles, que es España, y lo haga violenta e ilegalmente, sea expulsado de manera inmediata. Es que es algo en lo que por otra parte está absolutamente de acuerdo la inmensa mayoría del pueblo español, así que cuanto más nos insultan por decir esto, yo creo que más en nuestro favor se ponen muchísimos españoles. Cuanto más nos insultan, más españoles se ponen de nuestro lado, ha venido a decir Santiago Abascal. Sí, efectivamente. Eso lo dijo ya Santiago Abascal en Valladolid. El acto anterior que hubo antes de Vistalegre fue en Valladolid y ya llenó el teatro donde estaba. Y efectivamente, y luego en Vistalegre lo volvió a insistir sobre esa misma idea. Es decir, cada insulto es una medalla que nos ponemos, decía Santiago Abascal. Efectivamente, los que están insultando a Vox, al final parten de una forma de ver las cosas
a partir de la cual no podemos esperar otra cosa que no sea eso. ¿Cómo está? Dices que antes de la explosión mediática de Vox, que se produce con el mitin de Vista Alegre, el mitin inmediatamente anterior se produjo en Valladolid, en tu ciudad. ¿Cómo está el partido implantado en Castilla y León y en la provincia de Valladolid concretamente? Porque al ser una tierra tan grande, la comunidad más grande de Europa, y tener tanto peso el voto local, igual alguien podría decir que no son las condiciones óptimas de Vox, que parece que se le imputa un voto mucho más urbanita. Bueno, el voto urbanita realmente es el que se le imputa, yo creo, a Ciudadanos, porque Vox ha hecho bandera de la caza, del medio rural, y eso se nota y se ha notado en Valladolid, que es en fin, la provincia donde yo estoy como Vox. Y la que mejor conoces, vamos. La que mejor conozco, y en otros sitios. Y como decías, en el acto que hubo en el Teatro Cervantes hubo 400 personas y pico dentro, 500, y unas 300 fuera. El partido llegaba a ese acto pasando de 50 afiliados que podía tener en marzo del año pasado a tener 250 va a llegar ahora, es decir, ha multiplicado por 5 en un periodo muy corto. Las redes funcionan fenomenal, la gente se acerca cuando se ponen mesas informativas, vemos como hay calor en la población de Valladolid, y eso ha costado porque el Partido Popular, por donde pasa, arrasa con el sentido crítico, y lo que se pensaba del Partido Popular en sitios como Castilla y León era que era lo máximo que se podía alcanzar, y en cambio lo que se ha visto luego, y que es seguramente parte de los motivos por los que el calor que genera Vox es tan grande, es porque al final la población de Valladolid, de Castilla y León, ha visto que el PP es lo mismo. Es decir, que el PP ha incorporado, ha asumido los postulados socialdemócratas, que han sacado su ley de memoria histórica en la región, que han sacado su ley de diversidad sexual, que generan despilfarro igual que los demás, tienen ahí la perla negra y tal, en fin, que es lo mismo, y que frente a eso hay que salir, hay que rebelarse, hay una España viva que está detrás de... Sí, ese es el eslogan de... Alguien, sin embargo, que os esté viendo, que te esté viendo, Jesús, y que vea a otros líderes de Vox, no a todos, pero sí a la mayoría, alguien que es lo normal, siendo esta televisión la que es, de sensibilidad conservadora, una persona de derechas, de orden, se decía antes, y que esté dirimiendo entre votar a Ciudadanos, o principalmente a Vox o al Partido Popular, puede pensar... Esta gente de Vox siempre está metiéndole el dedo en el ojo al Partido Popular, y pueden sentirse incluso agredidos, porque es el partido en el que seguramente tú has votado muchas veces y yo también he votado muchas veces, y muchos espectadores, es decir, que piensan, dedican más tiempo a criticar al Partido Popular que a los separatistas y a la izquierda. Esto es algo que, además, es una apreciación que yo te hago también, pero vamos, que lo hace mucha gente. Bueno, yo la hago porque estoy hablando del contexto de Valladolid, de Castilla y León. Es decir, y antes con Casado también, y era un contexto nacional. Sí, porque lo que pasaba con Casado es que piensa, como piensan otros líderes del Partido Popular, que es que los votos son suyos y que es su casa a la que tienen que llegar esos votos. Con lo cual, y como ha salido Casado, yo contesto a Casado. Pues si hubiera salido Pablo Iglesias, hubiera contestado a Pablo Iglesias contestando a los dos a la vez. Oiga, es que el Valladar frente a Pablo Iglesias no es Pablo Casado, sino que es otro. El Valladar frente a lo que hay en Valladolid, que es un alcalde del Partido Socialista apoyado en Podemos, no es un Partido Popular que andan como entre sus guerras entre ellos y tal, sino una opción distinta. Pero esa opción distinta y ese Partido Popular que dices que están en sus cuitas internas, o sea, los masacráis, pero va a llegar un momento que vais a tener que ser aliados. Sí, pero es que lo que hará útil al Partido Popular sea que tenga alguien que realmente tire de esas ideas hacia arriba. De momento eso no es útil. Y oiga, y que nos tengamos, o que se tengan que poner de acuerdo con el Partido Popular supongo que en Andalucía, no obsta para que se diga al mismo tiempo, oiga, que es que no somos lo mismo, es que esto es una cosa y nosotros somos otra. Es decir, que interesa dejar claro cuáles son las diferencias. Y de todas maneras, creo que queda claro la oposición frente a todos los demás. Es decir, el que ha puesto la querella a Susana Díaz por decir lo que ha dicho es Vox. El que pone las querellas en Cataluña es Vox. Es decir, eso se da por descontado que hay una resistencia frente a todo eso. Ahora, que la resistencia, que no se confundan en cuál es la España de los balcones, que no es la España de lo de siempre.
que esa es la que se iba a quedar en casa, que es la España viva, la nueva, la que representa a Vox. ¿Qué quiere hacer Vox? ¿Cuál es su vocación? A día de hoy es extraparlamentario en todos los parlamentos. En muy poquito tiempo tendrá representación en todos los parlamentos. Y en función de lo que saque en Andalucía, incluso una representación gruesa, importante. ¿Qué es lo primero que quiere hacer Vox? ¿Cuáles son sus prioridades? En mayo que haya elecciones, sí, además de todas las que va a haber, generales. Y Vox saque, no sé, 7, 8, 15. ¿Cuáles van a ser las prioridades de Vox? Porque no va a poder imponer muchas, si es que tiene capacidad de ser clave o de ser llave de algo, no va a poder imponer muchas. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Pues yo soy, en todo caso, portavoz de Vox en Valladolid y en Castilla y León, y Vox tiene sus portavoces nacionales a los que habría que dirigir esa pregunta de forma general y nacional. No te eriges en portavoz de él, no, pero conoces muy bien el partido. Uh-huh. Entonces tendrás unas ideas. Entonces las ideas, al menos lo que yo aplicaría en Castilla y León es, una vez que nosotros entremos en el Parlamento de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿que vais a entrar? Que vamos a entrar, lo primero que haríamos es fiscalizar toda la administración que se está haciendo y que se está llevando a esas administraciones paralelas que se dicen. Otra cosa que haríamos es frenar leyes como esa de la ley de memoria democrática que tengo aquí, que ha impulsado el Partido Popular. Haremos de freno a la ley, al protocolo. Es que en Castilla y León hay un protocolo de diversidad sexual que se ha hecho por 7 casos de niños transgénero. Es decir, yo conozco a familias que tienen más niños que todos los transgéneros que hay en Castilla y León. Y se han sacado una ley que está defendiendo Fernando Rey en su Consejería de Educación y Silvia Clemente. Van a sacar una ley que va a convertir ese protocolo en una ley que es prácticamente calcada de Podemos y que va a destrozar la educación. La educación en los colegios, en que los niños pueden entrar al cuarto baño de las niñas, que eso es lo de menos, que lo demás es que la antropología no es eso. Si Vox entra, se acabó esas cosas, se acabó jugar con el adoctrinamiento, y eso lo va a hacer Vox cuando llegue. Pero en adoctrinamiento en Castilla y León, te refieres a adoctrinamiento en cuanto a género, pero no, sí. No de tipo nacionalista. No, adoctrinamiento nacionalista no hay. Había, con Juan José Lucas en su momento decía que tenía que haber más banderas de Castilla y León y que había demasiadas, tal y cual. O sea, hay a veces eso. Un castellanismo. Sí, un poco de campanario de aldea. Pero lo que es verdad es que, aparte Castilla fue siempre España y Castilla y León también. Castilla y León es la tierra absoluta, decía. En fin, pero en todo caso es el origen de todo. Es la punta de lanza de España y no se puede quedar en las lindes, como decía también el otro, sino que Castilla es otra cosa. Y aun cuando no hay ese adoctrinamiento nacionalista, menos mal, solo faltaba que lo hubiera en Castilla y León, pero sí hay esa particularización de estudiarse sobre el río Pisuerga, el localismo. Lo que sí que hay es adoctrinamiento y un poco estúpido en eso de ideología de género, y eso sí lo hay. Y una última pregunta, antes de que te marches, Jesús. Y esto es algo por lo que se os está atacando mucho. La presunta hostilidad a la Unión Europea. ¿Qué hay de eso? Es decir, ¿cuál es la postura del partido respecto de la UE, de Bruselas? Bueno, yo insisto de antes, bien, yo partiendo de la base que tú no eres portavoz nacional, pero tienes, en fin, conoces a las tesis del partido y las 100 famosas. Efectivamente, que están aquí también, no hay hostilidad a la Unión Europea. Lo que sí hay es que Europa tiene que ser una cosa distinta, no tiene que ser una comunidad que al final desplace a todo lo que no es, todo lo que no sigue el mantra de la corrección política. Lo que Europa no puede es desplazar a todos los que formaron los países de Visegrado y quedarse solo con lo que dice Merkel y tal y cual, porque al final esa forma de funcionar lo que lleva es a que haya un tribunal de una región alemana que humilla la justicia española. Y eso es lo que no puede pasar. Es decir, señores, las sentencias, cuando España diga algo sobre una sentencia que ha ocurrido en España con un terrorista, en fin, o con un golpista, con algo así, nosotros no nos podemos someter a una legislación
europea y tal que al final deshaga eso. Porque no lo han hecho otros, porque Inglaterra, el Reino Unido no lo hizo en su momento, es decir, nosotros no lo deberíamos hacer tampoco. Y sobre todo, Europa no puede ser la Unión Europea, porque la Unión Europea y Europa, como dijimos ahí en el libro de Pío Moa, no es lo mismo, no puede ser el canal por el que entra todo ese movimiento globalista que desde luego está anulando la personalidad de las naciones, eso no puede ser. De manera que de eurofobia nada. De eurofobia al revés, los eurófobos son los propios de la Unión Europea que quieren destruir la esencia misma de Europa. O sea, pues si lo dijo Europa, sé tú misma, lo dijo, ¿no? Sí, completamente. Pues eso, y ahora Europa no es ella misma, es otra cosa. Lo digo porque es una crítica habitual y es habitual que esas críticas estén tergiversadas. Es decir, Vox nunca se ha presentado como un partido eurófobo, sí como un partido que aspira a corregir algunos aspectos de la Unión Europea. Jesús, ha sido un placer, mil gracias. Te veremos más por aquí, Dios mediante, y si a ti te parece bien. Me parece fenomenal.